Guatemala vivió un conflicto armado interno en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca, a través de métodos cuya crueldad causan horror. Después de 36 años de conflicto armado interno que vivió la población guatemalteca, finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de paz firme y duradera entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) y el Estado de Guatemala, acontecimiento que puso fin al conflicto. El acuerdo de paz firme y duradera, firmado el 29 de diciembre de 1996, introduce las bases necesarias para un desarrollo en paz y aguar un futuro moderno para el país. El acuerdo contiene 17 puntos, ante todo, declaraciones de voluntad política, la adhesión a los principios orientados a garantizar y proteger la plena observancia y el respeto de los derechos humanos, el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país, el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Forma parte del catálogo de objetivos políticos la necesidad de un desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común. Lograr una situación social más justa se relaciona con la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y eficiente. Erradicar la pobreza y el desempleo, mejorar la salud, la educación y capacitación y la seguridad social son consideradas tareas prioritarias del desarrollo. Otro aspecto planteado es la reforma del Estado y del Ejército. Estos son Acuerdo Calendario Negociaciones, Acuerdo Cese al Fuego, Acuerdo de Cronograma, Acuerdo Establecimiento CEH, Acuerdo Fortalecimiento Poder Civil, Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, Acuerdo Incorporación URNG, Acuerdo Marco Reanudación, Acuerdo para el Resentamiento, Acuerdo Paz Firme y Duradera, Acuerdo Político Financiamiento Paz, Desarrollo y Democracia, Acuerdo Pueblos Indígenas, Acuerdo Reformas Constitucionales, Acuerdo Socioeconómico. Antecedentes del conflicto armado interno. Con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera entre el Gobierno de la República de Guatemala y la URNG, el 29 de diciembre de 1996, culminó el conflicto armado interno que enfrentó a los guatemaltecos con funestas consecuencias para el país, tanto en daños a la infraestructura como en pérdidas valiosas de vidas humanas y en violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. La situación de extrema pobreza que ha enfrentado la sociedad guatemalteca, los problemas derivados del analfabetismo, la falta de educación, el deficiente cuidado de salud, carencia de viviendas, el grave problema agrario, la exclusión y marginación de los indígenas, la fragmentación de la sociedad, etc. La debilidad de las instituciones. La insatisfacción de algunos oficiales contra el gobierno del general Idígoras Fuentes dio origen al enfrentamiento armado interno. Desde hace varios años la comandancia sostiene firmemente que la caótica situación que viene arrastrándose sin solución y un proceso de modernización violentamente interrumpido en 1954 obligó a un grupo de guatemaltecos a levantarse en armas como defensa ante la imposibilidad de hacer cambios política y democráticamente. El Estado respondió a este alzamiento con la contrainsurgencia, llegándose a la supermilitarización de la sociedad y a erogar indigentes cantidades de dinero para hacer frente a la insurgencia. Los esfuerzos para alcanzar la paz. Con la llegada del gobierno de Vinicio Cerezo en 1986, los guatemaltecos tenían muchas esperanzas, y entre ellas el logro de la paz interna en el país. El 7 de agosto de 1987 se firmó el Acuerdo de Esquipulas II, y como consecuencia se creó la Comisión Nacional de Reconciliación, la cual tuvo dos grandes logros. El primero fue el diálogo nacional, que abrió espacios de participación a los sectores civiles, y el segundo fue propiciar el diálogo entre el gobierno y la URNG. A finales de 1989 se realiza una reunión preliminar de conversaciones entre el gobierno y la URNG, con la cual se logró firmar el Acuerdo de Oslo, en el que se determinó la finalidad de las negociaciones, que fue
solucionar la problemática nacional por medios pacíficos y poner fin al enfrentamiento armado interno. A lo largo de 1990 se realizan una serie de reuniones entre la comandancia de la URNG y los diversos sectores del país. La Comisión Nacional de Reconciliación organizó las reuniones del Escorial con los partidos políticos, la de Ottawa con el sector empresarial, la de Quito con el sector religioso, la de Metepec con los sectores populares y sindicales y de Atilisco con los sectores académicos, universitario, pequeña y mediana empresa. El presidente Jorge Serrano Elías expuso su plan de paz en marzo de 1991, propiciando la organización de la primera reunión directa. Se firmó el Acuerdo de México en abril de 1991, en el que se dejó claro que a la desmovilización de la guerrilla debería preceder la suscripción de acuerdos políticos sobre temas sustantivos. A continuación se presentan los 12 acuerdos que fueron suscritos durante las negociaciones de paz. Número 1. Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Número 2. Acuerdo global sobre derechos humanos. Número 3. Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Número 4. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. Número 5. Acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Número 6. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Número 7. Acuerdo sobre fortalecimiento de poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Número 8. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Número 9. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Número 10. Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. Número 11. Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Y número 12. Acuerdo de paz firme y duradera. Proceso de negociación. El proceso de negociación de la paz inició en 1987 y concluyó el 29 de diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz. Con este se sintetizan los acuerdos firmados por el gobierno y la URNG para poner fin al conflicto armado interno. El punto de partida para la búsqueda de la paz fue la suscripción del Acuerdo de Esquipulas el 7 de agosto de 1987. Este fue firmado por los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con base en la Declaración de Esquipulas para la Paz y la Cooperación para los países de Centroamérica. El temario general y el procedimiento a partir de los cuales se llevó a cabo la negociación de los acuerdos de paz fueron definidos en el Acuerdo de México, suscrito el 26 de abril de 1991. Quienes en su momento fueron presidentes de la República de Guatemala, que tuvieron participación en las negociaciones que se llevaron a cabo para finalmente realizar los acuerdos de paz, en la cual contemplaron 300 compromisos específicos. Ellos son Vinicio Cerezo Arévalo, quien gobernó de 1986 a 1991, Jorge Serrano Elías, quien gobernó de 1991 a 1993, Ramiro de León Carpio, de 1993 a 1996, y finalmente Álvaro Arzú Irigoyen, quien gobernó de 1996 al año 2000. Acuerdo de paz firme y duradera. El acuerdo de paz firme y duradera fue el último de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. El 29 de diciembre de 1996, dando fin oficialmente al conflicto armado interno. Este documento integra todos los acuerdos suscritos a partir del Acuerdo Macro sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó la guerra civil en el país centroamericano. El enfrentamiento duró 36 años y dejó un saldo en muertos y desaparecidos que supera las 250,000 personas. Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe.
Tanto el acuerdo de paz firme y duradera como los demás acuerdos de paz expresan consensos de carácter nacional y establecen que su cumplimiento constituye un compromiso histórico e irrenunciable. De acuerdo con el último de los 12 acuerdos suscritos, el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de una nación de unidad nacional multiétnica, pluricultural y multilingüe. Los pueblos indígenas en Guatemala reconocidos por el Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas son el Maya, Garífuna y Xinca. La población indígena en el país constituye el 41% de la población total, es decir, 4.710.444 de los 11.237.196 habitantes registrados por el censo 2002.